La mayoría de emprendedores cree que su embudo no vende porque su problema está en el cierre, en el copy o en el botón o en la misma oferta. Y se pasan semanas, se pasan días cambiando CTA, poniendo descuentos llamativos, probando nuevas estructuras, sin entender que nada termina de funcionar. Y es completamente normal porque hay una verdad que muy pocos se paran a escuchar. La mayoría de embudos no fracasan en el proceso o en el final del embudo. La mayoría fracasa mucho antes. Fallan porque intentan venderle a alguien que posiblemente no está todavía en momento de comprar. Y cuando haces eso, da igual lo bien que esté diseñado tu embudo, lo bien que esté enfocado, el target, la audiencia a la que vaya dirigida. Da igual porque el cliente va a seguir teniendo esa fricción antes de comprar. Por eso puedes ver tiendas que tengan muchísimo tráfico, pero que después realmente no convierten, o marcas que funcionan muy bien en redes sociales, pero después no funcionan tan bien a la hora de facturar. Porque lo más importante de todo es esa parte del embudo de la que hoy vamos a hablar. Soy Adrián Brenes y en este vídeo vamos a explicar el cómo trabajar esa parte del embudo que casi nadie se atreve a mirar y cómo lo puedes a partir del final de este vídeo empezar a aplicar para construir tu propio e-commerce sin necesidad de recurrir a descuentos constantes, sin necesidad de depender del algoritmo de las redes sociales y sin tener que gastarte tanto dinero en anuncios. Prácticamente todas las marcas que son, digamos, del montón, empiezan su embudo por lo mismo. Empieza por el precio que quieren poner, la oferta que van a poner, el CTA con el que llaman a sus clientes, la urgencia, y dejan para el final lo que siempre es más importante, y es la preparación mental del cliente, el cómo el cliente se va preparando durante el proceso de compra. Y el error que cometen es que asumen que cuando el cliente llega a su página web, automáticamente él va a comprar. Pero hay muchas personas que llegan a la página web con dudas y después de ver la página web hay más dudas aún porque no estás representando lo que realmente tú quieres representar a través de tu web a nivel visual. Y cuando intentas cerrar a un cliente sin haber preparado todo eso, la venta se va a sentir mucho más forzada. Va a haber una fricción que no va a permitir que la venta se realice de forma natural. Y es por eso que muchos embudos convierten a pesar de no tener tanto tráfico como haya otras marcas. Estas marcas que sí que tienen tráfico no fallan en estructura, sino que fallan por falta de contexto, porque sus clientes no acaban de entender realmente lo que quieren evocar a través de su marca. Entonces lo que quiero que entiendas es que la parte más importante del embudo ocurre muchísimo antes de mostrar el precio, ocurre muchísimo antes de comprar, y esa es la fase donde el cliente piensa que esta marca le está entendiendo o que es a través de esta marca como me siento más yo o como quiero ser más yo. Y esa fase no tiene un nombre como tal, pero realmente es la que decide todo, porque ahí es donde el cliente reconoce el problema que tiene, siente que no está solo porque tú le aportas ese valor y empieza a confiar en ti. Entonces, a partir de esa confianza es cuando la venta viene completamente natural. Y si esa fase no existe, pues todo lo que hay no es natural, es resistencia. Entonces, la mayoría que quiere convertir el tráfico, pero lo que realmente necesita es convertir la percepción de marca, el que tu esencia de marca realmente transmita lo que el cliente necesita. Si lo pensamos detenidamente, realmente cuál es el pensamiento que hay en la mente de tu cliente para que realmente necesite tu producto. El 99,99999% de los pensamientos no va a suceder en que necesita ese producto. Sus pensamientos van a ir en sus miedos, vaya enfocado en sus necesidades, vaya enfocado en sus experiencias pasadas en las que se equivocó. Por eso las preguntas que te tienes que hacer sobre tu embudo, sobre tu producto, no tienen que ser preguntas técnicas, tienen que ser preguntas emocionales en la cabeza de tu cliente, como ¿es esto realmente para mí? ¿Y si vuelvo a tirar el dinero? ¿Puedo confiar realmente en esta marca? ¿Me va a funcionar realmente a mí o solo a otro a través de esas reviews? ¿O si las reviews son falsas? Todo eso es lo que tienes que responder de forma sincera, como si tú fueses el cliente, y el poder meterte en la mente de tu cliente para que puedas responder esas preguntas de la forma más objetiva posible, sin pensar que es tu producto. Y todas estas preguntas se deben de responder mucho antes de poner el precio, porque si nos metemos en la ecuación de valor de Hormozzi, el precio es la consecuencia del tiempo que tu cliente necesita para conseguir el resultado deseado y el esfuerzo que ha de dedicar. Mientras menor sea ese resultado, mayor será
el precio que puedas poner. Apple no te vende tecnología como tal, no te venden de forma técnica, te venden creatividad, te venden el poder estar a la moda, te venden el estar a la última. Entonces cuando ya ves el producto directamente, ya has comprado, aunque no tengas el dinero. O Nike no te habla de zapatillas, no te habla de ropa, empieza hablándote del esfuerzo, de la disciplina, del desarrollo personal, y cuando ves el producto no estás comprando, estás eligiendo el tener esa disciplina, el tener esos hábitos, el tener esa superación contigo mismo. Estás comprando la identidad que Nike te está vendiendo, y esa es la parte invisible del embudo que hace que el sentimiento de pertenencia de tu cliente se activa automáticamente cuando vea el producto, porque no es el producto lo que te va a vender, es la emoción, es la sensación, es la identidad que le transmites tener con tu marca. Y un e-commerce que vende bien no empieza con la ficha de producto, empieza muchísimo antes, empieza en cómo hablas del problema, empieza en cómo das el contexto de tu marca y empieza en cómo normalizas las dudas de las personas y cómo las respondes de forma racional, como por ejemplo Patagonia, que no entra directamente a venderte una chaqueta. Primero empieza a hablar de sostenibilidad, empieza a hablar de responsabilidad social, empieza a hablar de consumo consciente. Y Glossier no empezó vendiendo maquillaje, educó durante años sobre una piel real, rutinas simples, y cuando lanzó los productos, la audiencia ya estaba preparada para comprar. Incluso antes de que sacase los productos, la misma gente pregunta ¿dónde está? ¿Dónde está para comprar? Porque se sienten parte de esa comunidad. Y eso es lo que muchísimas e-commerce, muchísimas marcas no hacen. Van directamente al precio, van directamente al producto, van directamente al cómprame. Y cuando haces eso, el cliente se defiende porque siente que le estás pidiendo algo que cambió sin haber creado esa seguridad para ello. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, vas a testear tu producto en el mercado, vayas a hacerlo así, porque tienes que ver la respuesta directa, digamos, la respuesta impulsiva de los posibles clientes que puedas llegar a tener. Pero si realmente lo testeas y quieres que tu marca esté sostenida, que empiece a generar ventas de verdad, que esas ventas después se conviertan en fidelización, que los mismos clientes te vuelvan a comprar, que estén satisfechos con tu marca, es todo esto lo que tienes que llevar a cabo. No es solo poner el producto, el tener las imágenes y el empezar a subir. Vendas en tu propio e-commerce, vendas en Amazon, vendas en Temu, en cualquier tipo de marketplace. Lo que tienes que saber, lo que tienes que tener en cuenta es que las personas no te van a comprar por lo que vendes. Si quieres vender a gran escala, si quieres realmente vivir de esto, no te van a comprar por tu producto. No vas a conseguir esos números si solo te fijas en tu producto. Es por eso que hay muy pocas marcas que generan dinero de verdad y hay otras marcas que generan cientos, miles. Es por este detalle, es por tener en cuenta realmente al cliente. Y las marcas que venden bien sin forzar a su cliente no hacen embudos complejos, simplemente hacen mensajes mucho más directos, que sean mucho más fáciles de recibir para el cliente y que estén mucho más cerca del paso final. Hablan del problema antes del producto y hacen que el cliente piense esto, piense que esto me pasa a mí, piense que eso necesito tenerlo, y literalmente te pasará a ti como consumidor, y hacen que las dudas de las personas sean completamente normales porque educan antes de ofrecer y repiten ese mismo mensaje una y otra vez de distintos ángulos, de distintas formas, a través de contenido orgánico, a través de anuncios, a través de la misma forma de los productos. Y esa confianza no se crea con un solo impacto, se crea con coherencia, se crea con el tiempo, y no hace que el embudo venda más rápido, hace que realmente el embudo funcione como tenga que funcionar. Y es lo que he dicho, no va a ser la forma que te genere los ingresos más rápido, pero va a ser la forma que haga que tu marca se establezca en el mercado a largo plazo. Todo esto que hemos estado comentando no se puede ver en métricas, no se pueden hacer análisis, no se pueden hacer gráficos, no se puede ver con números, pero se tangibiliza realmente en un crecimiento exponencial de todo lo que vas haciendo. Va haciendo que todo en tu marca tenga coherencia y que todos tus clientes acaben confiando mucho más en ti a la hora de comprar. Por eso las marcas que trabajan esta fase desde cero y lo hacen bien, no necesitan descuentos constantes, no dependen de urgencias falsas y no viven apagando fuego, no venden más porque presionen mejor, venden más porque se resisten mucho menos a la compra. Por eso de este tipo de marcas nunca vas a ver descuentos, nunca vas a ver Black Friday, no la vas a ver en que todo el mundo la lleve, porque van a ser completamente exclusivas, y esto hace que tu marca se convierta en una marca de lujo. Realmente vas a ser completamente distinto a los demás. Y con esto quiero que entiendas que la mayoría de embudos no van a fallar por el cierre, sino que van a fallar muchísimo antes, porque intentan vender sin preparar, porque intentan cerrar manipulando a su cliente o
en vez de acompañándolo a través de descuentos, entonces lo único que vas a tener son clientes que te quieren si le ofreces un descuento, lo cual no tiene sentido porque no le estás ganando realmente dinero a ese cliente. Si no ofreces descuento, no vendes. No tienes un precio real, tu precio no va a ser tu precio real, va a ser tu precio menos el 70%. Así que si este vídeo te ha ayudado a ver tu embudo de una forma distinta, de una forma mucho más emocional, si no encuentras el fallo en tus gráficas, a lo mejor es que el fallo no está en tu gráfica, no está en tus análisis. A lo mejor tu fallo está en la coherencia. Así que si tu embudo de venta puede ser el mismo desde distintos ángulos a partir de este vídeo, suscríbete y acompáñame a construir tu marca sin necesidad de gritar los descuentos que tienes, sin necesidad de vender como si fuese el rastro de tu barrio, y empieza a trabajar el terreno para que la venta ocurra sola después de ver mi vídeo. Un saludo.